Muy buena tarde, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar esta primera sesión en cuanto a la asignatura de econometría. Que ahorita cualquier duda o comentario en relación a las actividades o en relación a las tareas, en este caso, que tengan pendiente. Ahorita lo comentamos en la segunda sesión, puesto que el tiempo para econometría, pues nada más es una sola sesión y todavía hay algunas cuestiones que debemos de ver también para pasar a la realización de algunos ejercicios como tal, en este caso problemas, y ahorita en la segunda sesión en cuanto a derecho financiero, pues ya tocamos algunos temas si hay dudas o comentarios en relación, obviamente, de las tareas o las actividades. Entonces, les voy a compartir pantalla, chicos. Que entonces estamos viendo, obviamente, en qué consistía la cuestión de econometría. También mencionamos un poquito de a partir de dónde, en qué lo podemos implementar. Obviamente, disciplinas auxiliares en cuanto a la econometría se refiere, algunos modelos también, algunos tipos de ecuaciones que en determinado momento podemos implementar dentro de la econometría. Vimos los tipos de econometría teórica, aplicada también. Y estábamos platicando sobre la clasificación de los modelos econométricos y obviamente tenemos una primera clasificación según el tipo de datos de las variables utilizadas en los modelos. Pueden ser de corte transversal o series de tiempo. En la ecuación del corte transversal se muestran los valores, nos dice que adoptan las magnitudes en un momento preciso del tiempo en distintos lugares o distintos grupos sociales. Y en series de tiempo son magnitudes que cambian de valor con el paso del tiempo. Según el momento del tiempo al que hacen referencia, se distinguen también entre modelos estáticos o modelos dinámicos. Los estáticos se refiere a cuando el subíndice hace referencia al mismo momento del tiempo o al mismo individuo económico, tanto para la endógena como para todas las explicativas, en este caso, pues variables. O tenemos modelos dinámicos cuando están involucradas las variables en diferentes puntos del tiempo. Así, si estoy analizando las variables endógenas de consumo, vamos a utilizar como variable explicativa la renta de ese mismo periodo, pero también podría utilizar la renta del año pasado, ya que algunas decisiones de compra las tomaré en función de lo que se pueda ahorrar. Y de hecho, obviamente va recíproco a una de las actividades que les encargué la sesión anterior, la semana pasada, en cuanto a cuáles serían, pues algunos donde cuestiones personales, desde su punto de vista personal o laboralmente, profesionalmente, donde se pudiera implementar algunos modelos matemáticos o donde se pudiera implementar la economía. Algunos, obviamente, comentaron en su investigación alguna cuestión de consumo, de compras de artículos también, y obviamente aquí vemos que pues obviamente sí es recíproco esa situación también. También tenemos, según el número de variables endógenas a que se desea explicar, modelos uniecuacionales, únicamente existe una variable endógena, o modelos multiecuacionables, cuando existen varias variables endógenas que se deseen explicar también. Y obviamente nos dicen que algunas de las cuales pueden ser a su vez variables explicativas de otras ecuaciones. Podemos mezclar una, dos o tres ecuaciones a su vez. ¿Cuál es la utilidad de estos tipos de modelos econométricos? Pues obviamente analizar estructuralmente la cuantificación de las relaciones que entre el periodo analizado ha existido entre las variables implicadas o a través del conocimiento
del signo y valor de los parámetros que una vez hemos determinados también. Se estipulan, pues, obviamente variables que a su vez pueden originar otras variables. También existen cantidades constantes y parámetros, muchas veces en cuanto a esas mismas variables o en cuanto a tiempo se refiere. Sirve para conocer cómo, en este caso, inciden las variables endógenas a la variación de las variables explicativas en su momento. Obviamente también nos sirven para la predicción, dados unos valores a futuros para las variables explicativas y conociendo la expresión matemática que relaciona las variables explicativas en relación a la variable endógena, y obviamente va a ser posible mediante esta conjugación predecir las variables que toma a futuro la variable objeto de estudio para determinar en dado caso pues el objeto al que deseamos determinar. Obviamente este tipo de modelos, pues obviamente utiliza fórmulas matemáticas para representar la relación entre las distintas variables de un fenómeno social, un fenómeno matemático, algún problema, obviamente que mantenga parámetros y restricciones. Es una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno de la relación entre dos o más variables. Dice que la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las cualidades y estructura de los modelos es la llamada teoría de los modelos. Pero ¿para qué nos sirven en determinado momento algunos modelos matemáticos? Pues obviamente son utilizados para analizar la relación entre dos o más variables. Pueden ser utilizados para entender fenómenos naturales, sociales, físicos, etcétera. Obviamente va a depender del objetivo que se está buscando en determinado momento, a la meta que queramos llegar o al problema en su debida proporción que debemos de resolver. Obviamente va a depender también del diseño del mismo modelo, para qué puede servir, qué es lo que va a predecir de acuerdo al valor de las variables que se les otorgan, y obviamente predecir o determinar algún tipo de futuro, realizar una hipótesis y evaluar los efectos de una determinada política o actividad, entre muchos otros objetivos que nos arrojan los modelos matemáticos. Pero aunque parezca un concepto teórico, dice que en realidad hay muchos aspectos de la vida cotidiana regidos por modelos matemáticos. Lo que ocurre es que no son modelos matemáticos enfocados a teorizar. Al contrario, son modelos matemáticos formulados para que algo funcione. Por ejemplo, también en la cuestión de un coche, y como vimos en sus ejemplos, pues obviamente hay muchas cuestiones rutinarias donde podemos implementar en debido momento la econometría y a su vez los modelos matemáticos. También existen elementos básicos de un modelo matemático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las variables, que son los conceptos o objetos que se busca entender o analizar, sobre todo con respecto a su relación con otras variables. Y una variable puede ser, por ejemplo, el salario de los trabajadores, a lo que queremos analizar. Son sus principales determinantes, años de estudio, educación de los padres, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Tenemos también la cuestión de los parámetros, donde se trata de valores conocidos o controlables del mismo modelo. Tenemos las restricciones, que son determinados límites que nos indican que los resultados del análisis son razonables. Por ejemplo, si una de las variables es el número de hijos de una familia, una restricción natural es que este valor no puede ser negativo, pues obviamente en determinado momento el número de hijos se suma y no es contraproducente, no se resta. Entonces son algunas de las restricciones. También tenemos las relaciones entre las variables. Nos dice que el modelo establece una determinada relación entre las variables apoyándose en teorías económicas, en teorías físicas, químicas, etcétera, etcétera. Tenemos representaciones simplificadas. Dice, una de las características esenciales de un modelo matemático es la representación de las relaciones entre las variables estudiadas a través de elementos de las matemáticas, tales como funciones, ecuaciones, fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera. Algunas propiedades deseadas de un modelo matemático. También nos describe que cuando se diseña un modelo matemático se busca
que éste tenga un conjunto de propiedades que ayude a asegurar su robustez y efectividad. Entre algunas se encuentran, pues obviamente el modelo matemático debe ser simple. Obviamente, uno de los objetivos principales de un modelo es simplificar la realidad para poder entenderla y resolverla mejor. Debe ser muy objetivo, que no tenga sesgos ni teóricos, ni de los prejuicios o ideas de sus diseñadores tampoco. Debe ser sensible, que sea capaz de reflejar los efectos de pequeñas variaciones. Debe ser estable, que el modelo matemático no se altere significativamente cuando hay cambios pequeños en las variables. Y obviamente debe ser universal, que sea aplicable a varios contextos y no solo a un caso específico. Obviamente existen muchas más, pero obviamente estas son las más intuitivas respecto a un modelo o a la realización de un modelo matemático. Obviamente no nada más que sirva para en determinado momento que adopte algún tipo de medida o algún tipo de precio y que nada más nos sirva para resolver cierta problemática. Obviamente debemos de realizar un modelo matemático que nos sirva para, obviamente, diseñar o responder, asemejar algún tipo de problema, y conforme vaya cambiando la volatilidad o la variable, pues obviamente nos va arrojando diferentes resultados, no que se case o que sea específico para un mismo resultado en sí. Obviamente hay muchos modelos matemáticos. De una problemática podemos implementar diferentes tipos de modelos matemáticos siempre que nos lleve al mismo resultado, pues obviamente es bienvenido. No nos podemos casar con una sola solución o un mismo modelo. ¿Por qué? Porque obviamente existen muchas formas, aquí se comparte esa cuestión, que hay muchas formas para llegar al mismo resultado, y mientras obviamente se determine un modelo diferente, siempre y cuando llegue al mismo objetivo, pues bienvenido en esa cuestión. ¿Qué proceso obviamente tenemos que recurrir para hacer un modelo matemático? Pues obviamente primero y antes que nada encontrar un fenómeno o un problema, formular un modelo con elementos de matemáticas representando el problema elegido, identificando las variables relevantes en cuestión de dependientes o independientes, establecer una hipótesis y un método de prueba de su, en este caso, veracidad, que sea viable, que obviamente para corroborar si la hipótesis es correcta o es falsa en su determinado momento. Debemos de aplicar los conocimientos matemáticos para resolver el modelo y hacer predicciones si es necesario. También hacer comparaciones de los datos obtenidos con datos reales, y obviamente si los resultados no se ajustan a lo esperado, ir ajustando el modelo matemático. Debe ser flexible ese modelo para obviamente que nos arroje el resultado que estamos esperando en su determinado momento. Existen diferentes tipos de modelos matemáticos. Nos dice que una diferenciación es de acuerdo a la información utilizada. Puede ser heurístico, que se refiere basado en posibles explicaciones a causa de fenómenos observados. Pueden ser empíricos, que utiliza la información de la experimentación real. Según el tipo de representación, puede ser cualitativo o cuantitativos. En este caso, los cualitativos o conceptuales se refieren a un análisis de la calidad o la tendencia de un fenómeno sin calcular el valor exacto. Los cualitativos son los resultados obtenidos y tienen un valor concreto que tiene un cierto significado, puede ser exacto o puede ser relativo a su vez. Según la aleatoriedad, en este caso puede ser determinista o puede ser estocástico. La primera se refiere que no tiene incertidumbre, los valores son conocidos por ambos, pueden llevar mezclado constantes o cantidades constantes o parámetros ya muy conocidos, donde no se puede intervariar en determinado momento en cualquiera de las fórmulas obtenidas. Estocásticos, no se conoce con exactitud el valor de las variables y en todo momento existe incertidumbre y por ende una distribución de probabilidad de resultados. Son resultados obviamente eh, pues estimados en esta cuestión. También se clasifican de acuerdo a su aplicación objetivo, pueden ser de simulación o descriptivos, que describe un fenómeno. Dice, los resultados se enfocan a predecir
más que nada una determinada situación. Obviamente también existe la optimización, se utiliza para encontrar una solución óptima a un problema y pueden ser de control para mantener el control de una organización o sistema y determinar las variables que deben ajustarse para obtener los resultados buscados. Obviamente en conjunción, pues de a todo lo que hemos comentado, es una abstracción, los modelos de una realidad, obviamente. Obviamente hay modelos matemáticos que sirven a la ciencia para describir la realidad social, natural y el pensamiento a través, obviamente, de leyes matemáticas. En todas cuestiones de fenómenos o hechos, pues también se pueden demostrar por medio de modelos y de leyes matemáticas. Una simple cuestión laboral, un problema personal, una situación personal, compra de algunas eh, insumos también, el pago de ciertas cuestiones, pues lo debemos de representar mediante un modelo y se puede resolver en determinado momento también. Obviamente pueden ser considerados, obviamente, modelos que satisfagan la realidad, que nos sirvan para en determinada situación resolver el problema de la realidad. Obviamente, esta cuestión son la resolución de problemas reales, pero dice cómo se construyen estos modelos. Obviamente, pues son construidos por el ser humano guiado por la intuición muchas veces, la razón y las pistas que le da la realidad a través de leyes generales que lo gobiernan. Y algunos ejemplos pues pueden ser modelos lineales, cuadráticos, exponenciales, entre algunos otros. Cuando tenemos alguna tipo de situación, pues obviamente conforme, en este caso, la intuición que nos gobierna es como los vamos resolviendo y ahorita vamos a ver unos ejemplos muy claros. ¿Cuál es en este caso, el proceso? Pues primero existe un problema del mundo real, formulamos un modelo matemático, lo resolvemos, sacamos conclusiones matemáticas, interpretamos, predecimos acerca del mundo real y le damos validez a ese mismo modelo que estamos implementando. Ok, tenemos un primer ejemplo. Vamos a plantear una situación problemática. Nos dice que un hotel alquila un cuarto a una persona en 25 pesos la primera noche y de 20 pesos por cada noche siguiente. Vamos a expresar obviamente el costo de la cuenta en términos de X porque no sabemos el número de noches, puede variar. Entonces, ¿cómo determinaríamos lo que paga una persona en determinado momento por una noche? Ya lo sabemos, es constante, son 25, pero ¿qué pasa si se hospeda 2, 3, 4, 5 noches? No sé quién quiera, obviamente, compartir su opinión, cómo lo resolverían en ese aspecto. Primero, ¿cómo lo resolverían? De acuerdo a las estipulaciones básicas que obviamente están educados cada uno de ustedes. ¿Cuál es la representación, obviamente matemática, que más utilizarían aquí? ¿Quién me comparte su opinión, chicos? Maestro, Sí, adelante. yo pienso que para utilizar un modelo matemático, ahí sería utilizar una fórmula en cada una de la operación. Serían 20 de X, serían por el número de noches que fueron 5, serían 20 por 5, incluyendo la suma de el 25 por la primera noche y sería un modelo matemático, yo creo, ¿no? Ok, si en este caso, como nos comentas un compañero, si son 5 noches, entonces, ¿cómo sería, cómo aplicarías la cuestión a ese modelo matemático, específicamente en 5 noches? Serían calcular cada día, ponerle precio al día, pues son 20 pesos. Ok, Son 5 por 20, serían 100 pesos al final de la cuenta. ok, esa es una opinión, correcto. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, chicos? Son 20 pesos por 4 noches, más los 25 de la primera noche. Ok, ahí implementamos directamente una multiplicación y las sumas. Ese es como normalmente lo haríamos si nos tocara estar en un punto de caja o en recepción. Directamente agarramos la calculadora
y así lo utilizamos. Multiplicamos, como dice su compañera, 4 por 20 y luego le sumamos los 25. Su compañero nos compartió una forma en este caso, de realizarlo por medio de una ecuación. Entonces, la primera cuestión que pensamos, obviamente, pues multiplicamos y luego sumamos. O vamos sumando el número de noches y le sumamos también la primera noche que sale en 25 pesos, que es constante. Pero ¿cómo lo representaríamos esa cuestión ya en una forma de ecuación? ¿Alguien tiene alguna otra idea aparte de su compañero? Yo, Iván, no sé si pueda servir la cuestión, vamos a decir, X significaría el número de días. Ok. Entonces sería 20 por X, Ok. no, 20 por X más 25, porque ese 25 siempre va a estar. Ok. Y el 20 es el resto de los días. Y el X, como no lo conocemos, podría ser N es igual. N es el número de noches. No. No, pues sí, sería esa cuestión. X en determinado momento Yo- pues, es la variable quiero- porque no sabemos Sí, el número de puede noches. ser N, ¿verdad? N de noches. O sea, no Así es. necesariamente que sea X, puede ser N número de días o de noches. Ok. Pero ese sí tendríamos que poner un más 25, porque ese 25 al final es diferente al 20. Ok, y en Por las base a tu noches, ¿verdad? ecuación, ecuación, Iván, en este caso tú nos dices que 20 que multiplica X más 25. En este Sí. caso, si nos hospedamos 5 noches, para ti, ¿cuál sería el resultado? Aplicando la ecuación, no aplicando otra cuestión de sumar cada noche y multiplicar y eso, aplicando la ecuación directamente. Mm, En 5 noches. Bueno, aunque también puede variar esta cuestión, como usted comenta, Ajá. 20 por X más 5, porque esos 5 extras sería lo de la primera noche. Pero Ok. 20 no puede multiplicar a X porque X no En vez de tiene 25. un valor. Bueno, por eso lo que le comento, ¿verdad? N es valor X, ¿verdad? Pero al final se lo vamos a dar dependiendo cuántas noches se quedó. Ok, ahí hay que contemplar algo muy viable que es la primera noche para no confundirnos en este Yo caso. tengo una fórmula, profe, A ver, Marco. acerca de eso. Podría ser X es igual a 25 más 5Y. O bueno, donde 5 serían, en este caso, los días, Ajá. y Y representarían los 20 pesos siguientes. Sería, bueno, en este caso, podría ser X es igual a 25 más N más NY, donde N sería el número de días que se va a Ajá. quedar y Y representarían los 20 pesos siguientes. Ok. Ok, correcto. Profe, Vamos a checar los diferentes puntos de vista. A ver, adelante, adelante. es que no podría ser el costo total de la cuenta, como lo dice Sí, ahí. en mi fórmula. O sea, que sería el resultado total del costo de los días que se quedó. Sí, o sea que al final él pagó 1,500 y debemos calcular cuántas noches se quedó, ¿no? Y por ejemplo, que sea el último el costo total y X sea igual al resultado, ya sea, no sé, 100 pesos, que fue lo último, lo que se pagó al último. Es que ahí dice expresar el costo de la cuenta en términos de X, o sea, me imagino que la cuenta resume todo, entonces sería X igual a todo lo que se gastó Ok. en los días. Aquí X, la variable X es el número de noches, es el valor que va a adoptar X, el número de noches. Profe, lo Sí, que está bien tenemos como que lo hacer formula. Ok, primero uno, a ver, Iván o Leonardo. Adelante, Leonardo. gracias. Lo que tenemos que conocer es el valor de X, ¿verdad? El Entonces lo que valor de tenemos que hacer X es nos una lo da ecuación. dependiendo de las noches que se vaya a quedar. Ese es el valor Dice, que va a tomar X. un hotel alquila un cuarto a una persona en 25 pesos la primera noche y de 20 por cada noche siguiente. Expresa el Así costo es. de la cuenta en términos de X, Así es. el número de noches que la persona se hospeda en el hotel. Expresa el costo de la cuenta en términos de X, pues yo aquí no sé si sea una pregunta
truqueada, profe, porque Aquí lo que están pidiendo es que saquen el costo, obviamente en variación a X, que X va a adoptar dependiendo del número de noches. Por eso dice expresar el sí, costo dependiendo del valor de X. Eso es a lo que se refiere. es correcto. Entonces, no puede ser X es igual porque la primera noche fueron 25 y 20 por cada noche siguiente. No sabemos. Ok, Expresa el entonces, costo de la cuenta. mi pregunta es, si la persona se hospeda 5 noches, Ajá. ¿qué valor tiene X o cómo lo harían? El valor de X con la tiene, ecuación. el valor de X sería 5. Ah, está bien fácil. Ok, Sería entonces, X es igual a 25 más 5 por 20. Eso sería todo. ok, entonces, ¿cuánto pagaría? 5 son 125 pesos. Ok, 125, ok. Son ¿Seguros? 100. Pero no sale, No, que serían 105 pesos, no 125. Ok, No, sería X. X abusados es con igual esa a situación. 25 Ajá. más 20 por 5. Ok, Maestro, creo que ya tengo Ahí la voy. fórmula. No sé si me Bueno, permite sí. decirle. Sí. ahorita vamos a despejar eso precisamente que les dije, hay que contemplar una cuestión ahí importante. Ahorita lo vamos a ver por qué en determinado momento sí nos da y por qué manualmente si sumamos y luego multiplicamos nos da otro resultado y si aplicamos directamente el número de noches tal como está 5 nos afecta en el resultado. Por eso es una variable y hay que estimar también obviamente los parámetros en esa cuestión. A ver, Anthony, ¿sí nos comentas algo? Sí, mire, X es el total de la cuenta. 25 Ajá. la primera noche le voy a poner como letra A. 5 noches le voy a poner 20 por B o B por 20. Y la fórmula al final sería X es igual a más B por 20. Esa es la fórmula que utilizamos para resolver eso. Y eso yo creo que es el modelo matemático y no sé si esté bien o no. Ok. ¿Cuál es el resultado en este caso? Si en este caso suplanta los valores, los sustituyes. Si en este caso son 5 noches, ¿cómo sustituyes en esa ecuación? Ya se fue un poquito más rebuscado, ¿eh? La más óptima era la primera que habían comentado, que es 20 que multiplica X más 25. La ecuación es correcta, la sustitución es la incorrecta y ahorita les voy a decir por qué. No, el resultado que usted me pide es X es igual a 25 más 5 por 20. Que primero tenemos que multiplicar 5 por 20, que serían 100. Y luego ya despejamos eso y serían 25 más 100, serían 125 el total de X. Ok, pero no nos da 125. Ahí les va la explicación de esa cuestión. Me queda 105. Sí, abusados con esa situación. Ahí les va, ahí les voy a compartir nuevamente. Fíjense bien. X es el número de noches, ¿correcto? Todos están de acuerdo en esa cuestión. La ecuación está bien implementada. La cuestión como tal, si es 20 que multiplica X más 25, pero ojo con una situación. La primera noche es constante, entonces la primera noche el valor de X es 0 porque no aumenta en nada. Entonces, como queda es 25 más 0 que multiplica 20 para que nos quede, nos arroje en este caso el mismo valor 25. Esa es la primera noche. Subsecuentemente, la segunda noche, ahí X adopta el valor de 1 para que obviamente nos arroje el valor final o el costo de 45. Entonces, si yo les estoy solicitando aquí 5 noches, ¿qué valor adopta X? 4. Es correcto. Adopta el valor de 4 porque 0 ocupa un espacio variable en esa cuestión. Profe. Sí, adelante. Entonces, queda como si fuera como la primera cuestión que dijeron. Yo estaba haciendo una ecuación que me daba y yo le puse por decir 20 por el número de días, o sea, es lo mismo que estoy viendo ahí. Yo puse 20 por 4 más 25, que se supone que son los 4 días más el día primero que no tuvo un costo extra, que era fijo, que era de 25.
Y yo lo hice al revés, en lugar de, por decir, puse 20 por 4 más 25, o sea que viene siendo el día fijo que nos cobraron desde un principio. Ok. Y ya el 20 por 4 ya sería 20 por 5, 20 por 6, depende de los días N que nos vamos a quedar o que se va a quedar hospedado La persona. Sí, el huésped, sí. Así es, Pedro. Son las noches subsecuentes a la primera en este caso. ¿Por qué queda así de esa manera? ¿Por qué va el 20 y no el 25 primero? Recuerden que en las ecuaciones primero van las literales. O sea, si tenemos una constante, una variable, primero va y después van los números que no tengan literales. Por eso debe ir primero 20 que multiplica X más el 25 en este caso. Y si son 10 noches en este caso, obviamente no, X no toma el valor de 10, X lo sustituimos por 9 porque tenemos el primer día constante que es de 25. Sí, exactamente. Mire, bueno, lo que estoy viendo aquí que dice planteando el problema de acuerdo a la siguiente tabla, esa tabla es la que yo estaba haciendo, pero ya con los valores, porque 20X se supone que el X son los días que se están contando, ¿no? Es correcto, así es. A partir de la primera noche. Te tardaste un poco en responder. Y ya en la tabla se tiene que poner primero, como dice, primero el 25. Sí, porque es la constante y el 25 en este caso. Ok, ya. Sí. Gracias. Ok. Entonces, sí queda claro este primer ejemplo, chicos, y ya esa fórmula nos sirve para n número de noches, no importa. O sea, no tenemos que estar sumando, multiplicando y luego volviendo a sumar, no. Simplemente nos da directa, obviamente nada más cuidando esa cuestión. Obviamente considerando la primera noche como 0 o tomando en cuenta las noches subsecuentes a la primera nada más. ¿Correcto, chicos? Sí, quedó claro. En este caso, profe, yo había puesto la ecuación como que el valor total era otra variable y. Ajá. Y entonces y era igual a 25 más 20x. Ok. Sí. Esa es la ecuación que yo generé. ¿Esa estaría bien? En este caso no hay necesidad porque nada más tenemos una sola variable que es X. Pueden ponerle X o Y o A, etcétera, pero es nada más una variable porque es lo único que va a cambiar en esta problemática. Nada más lo único que se va a mover son las noches subsecuentes a la primera noche que es constante. Ahí debemos de utilizar nada más una sola variable. En este caso que es X, por decir. Ok. No hay necesidad de implementar a otra, ni Y, ni nada, porque nada más tenemos una sola variación. Profe. Mándeme. Tengo una pregunta. No me quedó muy claro, la verdad. Incluso ya haciendo la tarea, no me quedó todavía claro, la verdad. Bueno, es la econometría. Ok, la econometría nos va a ayudar en este caso de una problemática, poder en este caso representar mediante un modelo matemático, resolver ese problema, como en este ejemplo. O sea, aquí necesitamos saber cuál es el costo sin necesidad, en este caso, de estar sumando y restando y utilizando la calculadora directamente en base a en ese problema que tenemos que resolver, pues en base a eso realizar una ecuación que en determinado momento nos ahorre tiempo, nos ahorre pasos. Es una forma de nosotros representar una problemática y resolverla por medio de un modelo matemático. A eso nos va a ayudar la econometría. Sí, como en este caso, sí, a pesar que el cero no tiene valor. Claro. ¿Sí, Iván? Como en este caso, que a pesar que el cero, pues no lo tomamos valor, en modelos matemáticos el cero importa. Así es, ocupa un espacio. Y esa es una cuestión que nosotros pues ahorita no le pusimos atención, ¿verdad? Que el cero al final y al cabo es la primera parte de la fórmula. Es correcto, así es. Ok, Leonardo. Predicciones, ¿no, profe? Sí, sacar una predicción a futuro sobre el costo del problema, de la problemática que tenemos.
Así es correcto sacar predicciones. De hecho, vamos a ver más ejemplos en esa situación. Aquí son problemas de situaciones muy comunes. Obviamente por el tiempo, o como les decía, a lo mejor no alcanzamos a ver muchas otras cosas, pero vamos a ver lo indispensable. Eso es en cuestión al hotel, pero ahorita les tengo otro problemita para que lo vayan pensando también. Es una situación problemática que normalmente podemos establecer en la vida diaria. O sea, nos dice aquí que se leyó un libro de pasta a pasta en una sola sesión a una tasa de 55 páginas por hora. Después de leer por 4 horas, le quedaban 330 páginas pendientes por leer. ¿Cuántas páginas tenía el libro y en cuánto tiempo nos llevaría leer ese libro entero? Si nada más sabemos que después de leer por 4 horas, todavía quedan 330 páginas. ¿Cómo lo resolverían en determinado caso ustedes? Ojo, puede ser, acuérdense que puede ser una ecuación, en este caso, de las diferentes formas que se pueden establecer una ecuación, pueden ayudarse en este caso por medio de una tabla, como lo vimos anteriormente, de una tabla y después lo deslindamos a una ecuación, pero con la pura tabla puede quedar también. Obviamente es un modelo matemático viable también. Entonces, ¿cómo lo resolverían en determinado momento ustedes? Y son situaciones comunes. A ver, chicos. Serían 550 páginas, ¿no? Me recuerda a primaria estas cosas. Problemas Algo así. razonados, dicen. Algo así lo ponían y tú lo haces con tu hijo, está fácil, pero ahorita le piensas y te queda. Sí, claro. No, Entonces- estamos patinando con esos razonados. Según yo, son 550 páginas. Ok, 550 según Pedro. ¿Y en cuánto tiempo se leería el libro, Pedro? Déjame lo saco, permíteme. ¿Alguien Yo más? haría checar cada hora. ¿Cuánto es por cada hora entre lo que queda? Pues sería entre 330, entre 55 páginas. Ese es por una hora. Y ya nada más sumaríamos, Y ya ¿no? nada más se Sí, algo así, pero hay que ver cómo sacar. Pero A ver, primero la uno, primer- dejen la primera checar a Miriam. ecuación, Espérame tantito, Marco. A ver, Ok, Miriam. Profe. Ajá. Bueno, serían las 330 páginas que faltan entre Ok. 55 y ese es el determinado de horas. Ok. Esa es una forma. Les decía, es lo que nos decía la teoría. O sea, vimos teoría, ahorita ya estamos viendo la práctica. Es lo que decía la teoría. Conforme nosotros tengamos la educación, es como lo vamos a resolver de manera de primera instancia. ¿Sí? En este caso. A ver, Marco, adelante, Marco. Entonces serían sí, profe, 6 horas. Ahí voy, Pedro, ahorita permíteme. A ver, Sí. Marco. A ver, si lee 55 páginas por hora Ah, y lleva 4 6. horas, Ay, perdón. Ok. lleva 4 horas, entonces así haríamos esa multiplicación. ok. 55 por 4, que vienen siendo 220, y le quedan 330 páginas pendientes por leer. Ajá. Entonces haría un total de 550 páginas en total. Entonces, para la segunda pregunta, dividiríamos los 550 Ok. entre las 55 páginas que se lee por hora y nos da un total de 10 horas. En 10 horas terminó de leer. Ok. Bueno, correcto. Lo checamos entonces, piénselo bien. Se lo llevan ahí para corroborarlo en la próxima O sea, sesión, porque ya se nos terminó Profe, esta lo que sesión, nos- chicos. Mándeme. Lo que nos quiere decir con eso lo checamos fue así como que... Ok, profe. No, chequen, pueden ser las respuestas pueden ser correctas, nada más es cómo Suerte realizamos para la